Hola amigos, buenos días. Domingo 21 de junio. Y bueno, pues aquí estamos otro día más con mi podcast. Y hoy, como el fin de semana pasado, pues dado que no es que haya mucha variedad de noticias, pues hoy voy a hablaros de cómo solucionar un problema que muchos tenéis en casa, sobre todo aquellos que vivís en casas, en unifamiliares con varias plantas. Y es que, bueno, pues hoy que llevamos nuestro iPhone hasta el baño, cuando vamos a la ducha o a otras cosas, y el reloj, pues también, por ejemplo, se conecta a nuestra red wifi, pues hace más necesario que nunca el que la cobertura de la red wifi que tenemos en casa, pues nos llegue a todos lados. Ya os digo, esto en un piso, bueno, si no es muy grande y dependiendo de la disposición que tenga, pues a lo mejor no es un problema, también depende de dónde coloques el router. Pero en una unifamiliar, y más aún si encima tienes zona de fuera, de patio, jardín o tal, pues la verdad es que es un poco coñazo el estar en la piscina de tu propia casa y no poder estar usando la red wifi que tienes. Entonces, pues quería comentaros algunas cosas para mejorar esta cobertura de la red wifi que tienes en casa. Algunos son trucos sencillos que puedes mejorar, que puedes conseguir mejorar tu cobertura sin hacer ningún tipo de inversión, y otros pues sí requieren ya que compres algún dispositivo. Pero bueno, yo los voy comentando todos y ya cada cual pues que elija. A ver, lo primero que hay que hacer para tener una cobertura buena en la red wifi de tu casa es conseguir optimizar al máximo tu red. Para ello, pues hay que intentar, en la medida de lo posible, que el router esté más o menos en el centro de la casa. De poco sirve que coloques el router de tu casa en el salón, si el salón está en un extremo y tu casa es alargada, pues ten en cuenta que la red wifi se va a extender de forma radial, formando imagínate un círculo alrededor de tu router. Esa va a ser la cobertura. Si parte del círculo cae fuera de tu piso, pues es señal que estás perdiendo. Claro, muchos diréis, claro, y yo lo que tengo en mitad de mi casa es el baño, pues ¿qué quieres? ¿Que ponga el router en el baño? Hombre, pues en ese caso no. Pero si tienes alguna habitación, algún pequeño saloncito o incluso la cocina, que suele tener ya todas toma de teléfono, en una zona más central, pues a lo mejor lo ves un poco raro tener en la cocina el router al principio, pero luego al final te acostumbras y compensa porque conseguirás tener mayor cobertura, ¿vale? Colocar el router es algo fundamental. Además, colócalo en un espacio más o menos abierto, no lo coloques ahí entre estanterías, tapado, porque ten en cuenta que la difusión de la red wifi va por ondas de radio y bueno, pues si tiene muchos obstáculos alrededor, pues se va a extender mucho peor. También hay que tener en cuenta que la red wifi se extiende mejor hacia arriba que hacia abajo. Es decir, que siempre intentes poner el router en la planta inferior, porque llegará mejor a la planta superior que si lo haces al revés. Si lo colocas en la planta superior, llegará peor a la planta inferior, ¿vale? Son cosas que tienes que tener en cuenta. Más cosas que puedes hacer para optimizar tu red wifi sin que te cueste €1. Bueno, pues deberías mirar si el canal que estás usando para tu red wifi interfiere con otros canales de otras redes. Esto es fundamental si tú vives, por ejemplo, en un piso en el que pues hay a tu alrededor como 20 redes wifi más de todos tus vecinos. Los routers vienen configurados para que por defecto utilicen pues un canal predeterminado. Pero claro, ese canal pues puede interferir con otros canales, con otros routers si utilizan el mismo canal. Es decir, intenta elegir qué canal emitir tu red wifi usando alguna aplicación, que las hay gratuitas, es fácil buscar por internet, en
un Mac puedes utilizar la propia aplicación nativa que viene, pero bueno, puedes utilizar, ya te digo, hay muchas, haces una búsqueda en internet de Wi-Fi Scanner y hay muchas que son gratuitas y te detectan en qué canales se emiten cada una de las redes Wi-Fi que tienes alrededor. Pues elige un canal que esté libre, a ser posible, no solamente que esté libre ese canal, sino que esté lo más alejado posible del resto de canales que tienes alrededor, y con eso conseguirás que haya menos interferencias. Luego también deberías mirar si tu router tiene posibilidad de usar banda dual. ¿Esto qué es? Bueno, los routers convencionales hasta ahora utilizaban por defecto la banda de los 2,4 GHz. Es la banda más común, pero se utiliza por otros muchísimos dispositivos electrónicos, teléfonos inalámbricos, intercomunicadores de bebés, etc. Cada vez más los routers ya vienen con la posibilidad de utilizar la banda de los 5 GHz y muchos de ellos incluso te permiten emitir de forma simultánea en ambas bandas. ¿Por qué? Porque hay dispositivos como los iPhones más antiguos o los iPads más antiguos, algunos ordenadores que no son compatibles con la banda de los 5 GHz, con lo cual si tú tu router lo configuras para emitir en los 5, ningún dispositivo que no sea compatible se va a poder conectar a tu red. Eso pues debes mirarlo previamente. Ya te digo, los dispositivos, los iPhone más modernos y ordenadores más modernos ya son compatibles con las dos bandas, pero bueno, pues debes comprobar que lo sean y comprobar si tu router te da esa opción. Lo ideal es que sea dual band, es decir, que te permita emitir en las dos bandas a la vez, con lo cual el dispositivo que esté con 2 GHz pues se conectará a esa banda y el que sea compatible con los 5 se conectará a la otra. La banda de los 5 GHz es mucho más específica de redes Wi-Fi, entonces tiene menos interferencias con otros dispositivos electrónicos y consigues una mejor cobertura. Y bueno, digamos que con estos truquitos, elegir una buena ubicación, buscar un canal de emisión lo más adecuado y lo más libre que sea posible, y el utilizar las bandas de 2,4 o 5 o las dos a la vez, que sería lo ideal, siempre que tu router así lo soporte, con eso conseguirás una mejora importante. Pero claro, milagros pues no se pueden hacer y hay veces que por mucho que optimices, el router da lo que da y no consigues tener cobertura en toda tu casa. Bueno, pues hay muchas opciones. La primera que salió hace muchos años y que a mí jamás me ha funcionado bien eran los PLCs. ¿Qué es un PLC? Bueno, pues es un cacharrito, es una especie de enchufe que tú conectas a tu router por cable, o sea, lo conectas por el cable Ethernet como si fuera un ordenador, lo enchufas y utiliza la red eléctrica de tu casa para transmitir internet a otras ubicaciones donde no te llega la cobertura de tu conexión inalámbrica ni tienes cobertura por conexión Ethernet. Entonces necesitas, pues eso, un PLC que se conecta al router y se enchufa, y otro PLC en otra ubicación de tu casa que recibe la señal a través de la red eléctrica que transmite el primero y la convierte. Existen PLCs que automáticamente además generan una red Wi-Fi y otros que necesitan pues que conectarlo por cable o a otro router que replique la señal o directamente al ordenador o al dispositivo que tú quieras llevar internet. Yo mi experiencia con los PLCs siempre ha sido mala. He probado varios modelos, quizá porque vivía en una vivienda de 2 plantas y no funcionaba de la planta de abajo a la planta de arriba. El caso es que yo nunca he conseguido buena señal con los PLCs. Después de probar, al final los deseché y bueno, pues no he conseguido nada. Es verdad que también fue hace ya unos cuantos años, que los dispositivos habrán mejorado, que hay más opciones disponibles en el mercado, pero bueno, el caso es que a mí nunca me ha funcionado y yo normalmente no recomiendo hacer ese desembolso. ¿Por qué? Pues porque existen hoy en día otras opciones más o menos similares de precio y que sí que funcionan bastante bien. ¿Cuál es esa opción? Un repetidor Wi-Fi. Antes eran dispositivos muy caros, complejos de configurar y que estaban al alcance de pocos.
Hoy en día hay dispositivos que son muy pequeñitos, que tienen unos precios bastante asequibles, en torno a los 50, depende también del modelo que tú quieras, de si es dual band o no, pero bueno, en torno a los 50 euros hacia arriba puedes encontrar dispositivos que simplemente se enchufan en una zona en la que haya cobertura de wifi, cogen la red wifi tuya, la amplifican y la vuelven a emitir. Es pues lo que se dice un repetidor. Coge tu red y la repite con más fuerza. Con esto consigues ampliar bastante la cobertura de tu red. A priori, estos dispositivos, todos los fabricantes dicen que te dan la misma calidad de conexión que si lo hicieras directamente al router. Bueno, la realidad es que no, pero consigues una conexión decente, bastante buena, y pues de no tener internet, así tenerla, aunque sea a un poquito de menos velocidad de la que tienes directamente en el router del salón, pues bueno, la verdad es que compensa. Ya os digo que son dispositivos relativamente asequibles y sobre todo muy pequeñitos, muy discretos, y que muchas veces pues enchufas, por ejemplo, en el enchufe del cuarto de baño y ni se entera nadie de que eso en realidad es un repetidor wifi. Con eso podrías solucionar prácticamente todos los problemas de cobertura de red que tienes en casa. Yo, por ejemplo, llevo tiempo utilizando el router de Apple, el AirPort Extreme. Ahora ya no tengo un AirPort Extreme, ahora tengo un Time Capsule, que básicamente es lo mismo, pero con disco duro, para hacer las copias de seguridad de mi Mac. Y bueno, pues se trata de un router dual band, tiene dos bandas, a las 2,4 y 5 GHz, emite de forma simultánea, con lo cual cada dispositivo coge la banda que más le interesa. Además te permite crear una red de invitados para que recibir algún amigo, algún familiar se pueda conectar a tu red wifi, pero no tenga realmente la clave de tu red wifi. Esa red de invitados tiene una clave diferente y además no puede acceder al contenido de ninguno de tus dispositivos, ni de tu ordenador, ni de nada. Es pues eso, una red a la que le das conexión, pero limitada. Puede navegar por internet, pero no puede acceder a ninguno de tus dispositivos. Y además eso, no tiene acceso a la clave real de tu red wifi, es otra clave diferente. Bueno, y más o menos digamos que estoy bastante contento. La cobertura es bastante buena, mucho mejor que la que me ofrecía el modem router de Telefónica. Y bueno, tiene un inconveniente que realmente a la larga te das cuenta de que no es un inconveniente. Y es que se trata de un router, no es modem. Es decir, que necesitas usar el router que te ofrece tu proveedor de internet, el modem router que te ofrece tu proveedor de internet. O sea, digamos que el router de Apple lo único que hace es repartir la señal de tu conexión a internet, pero para tener internet necesitas el modem router de tu proveedor. A mí al principio esto me tiró para atrás porque no quería tener tanto cacharro en casa, pero a la larga te das cuenta de que tiene muchas ventajas. Principalmente, ¿cuál? Pues que no requiere apenas ninguna configuración, porque la configuración te la da el router de tu proveedor. Si el router de Apple fuera un modem router, tendrías que configurarlo con los datos de tu proveedor. Y esto significa que a la larga tendrías problemas, porque habría proveedores que no serían compatibles, porque si la versión de firmware, si no sé qué. Total, que tú al final lo único que haces es conectar el AirPort o el Time Capsule al modem router que te da Movistar o Vodafone o Ono o quien sea, lo conectas, lo configuras fácilmente con la utilidad AirPort de tu Mac y ya está, lo pones en modo puente y haces que ese router lo único que haga sea distribuir la señal de internet por tu casa. Pero de darte internet se encarga el modem router de tu proveedor. Aparte de este dispositivo, bueno, pues por la configuración de mi piso ocurría lo que os he dicho al principio. Lo tengo en el salón y el salón está a un extremo. Mi piso es muy alargado y está en el extremo opuesto de donde está la cocina, entonces no me llegaba la señal, con lo cual lo que opté fue por poner un repetidor wifi en el baño, en un baño que está más o menos a mitad. En ese baño hay buena cobertura de wifi. En el siguiente baño ya la cobertura estaba siendo peor, con lo cual opté por ponerlo en el primer baño y usé de repetidor el AirPort Express de Apple. Este AirPort Express te permite captar la señal wifi de tu Time Capsule o tu AirPort Extreme
y de nuevo devolverla para que dé más cobertura. Y así tengo cobertura en toda la casa. Ya os digo, yo opté por estos dispositivos porque, bueno, pues ya sabéis que confío bastante en los productos de Apple, funcionan perfectamente bien, nunca me han dado ningún problema. En casa de mis padres también se lo tengo configurado de forma similar y ningún problema, la cobertura es muy buena. La conexión a internet conectado a la red del repetidor pues es bastante buena. La configuración es para niños, o sea, es prácticamente todo automático, como suele ocurrir con las cosas de Apple, y funcionan bien, pero existen otras opciones. D-Link, TP-Link, Belkin, hay muchísimos fabricantes que ofrecen soluciones similares a precios más económicos, y ya pues bueno, pues cada cual que opte por lo que más le interese. Pero ya os digo, mejorar la cobertura de wifi de tu casa requiere de una inversión económica, pero primero intenta sacarle el máximo provecho a lo que ya tienes con los consejos que os di al principio. Y eso es todo, amigos, que tengáis un buen domingo y mañana lunes os espero en un nuevo episodio de mi podcast. Hasta mañana.